Mientras la gente de Londres y de todo el mundo estaba disfrutando de las brillantes luces de Navidad, la gente de Gaza estaba sufriendo el fuego de los proyectiles de fósforo blanco caer sobre ellos. Unas Navidades negras, las justificaciones. Las imágenes que tengo grabadas en mi mente aparecen a lo largo de la noche y veo el horizonte de Gaza iluminado por el fuego y las bombas, golpeando continuamente, una tras otra. Las imágenes que tengo grabadas en mi mente son las que hemos podido ver en los telediarios. Las historias de niños y mujeres asesinados, familias destrozadas. Y, por supuesto, de la mañana siguiente, cuando el sol salió y vimos la destrucción que la noche anterior había dejado. La absoluta devastación de edificios y hospitales, y el colapso y toda la destrucción en toda la franja. Sé lo horribles que son estas armas. Atraviesan la piel hasta llegar al hueso. ¿Puedes imaginar que el fósforo por sí mismo, lo que es un crimen, atraviesa el hueso, y si el hueso se deshace, se para porque no tiene opción de estallar? Ciertamente actúa como un corrosivo y de nuevo se incendia. Los cuerpos, incluso en el depósito, se queman. Vuelven a incendiarse. Y había muchas más armas. Uranio empobrecido, explosivos de metal inerte denso, dardos con pequeños muelles de esta longitud que se incrustan en los muros. Estas son armas totalmente ilegales e Israel tendría mucho que explicar. Los proyectiles de fósforo blanco son similares a las bombas, pero están hechos de fósforo químico. Hay un acuerdo firmado por la mayoría de los países del mundo, llamado Convención sobre Armas Químicas, que decide qué armas son químicas y además ilegales. El fósforo blanco es químico, pero ¿se considera ilegal? El fósforo blanco es un caso especial. A veces, cuando se utiliza, es ilegal y otras veces no. Depende de cómo se utilice. El fósforo blanco desprende una gran cantidad de humo. Así, la cortina de humo ayuda a esconder las fuerzas de ataque. Si se utiliza solo con este propósito, es legal. Pero si se utiliza como un arma, es ilegal. Si aspiras fósforo blanco, puede dañarte el corazón, los riñones e incluso los huesos. Los efectos del contacto físico son horribles. Es particularmente repulsivo porque continúa ardiendo. Y si, por ejemplo, tratas de irrigar la herida, no funciona. Tienes que extirpar y probablemente cortar mucho tejido o amputar porque se sigue extendiendo. Y la idea de que puedes utilizar fósforo blanco de cualquier forma en una zona altamente poblada me parece extremadamente sospechosa. Vi los efectos tan espantosos del fósforo blanco sobre el cuerpo humano y me di cuenta de que es realmente, bueno, muy difícil de asimilar, especialmente cómo afecta a los niños, y hubo muchos niños afectados, y me aquejó de una forma muy dolorosa. Aquí en Occidente la gente no se había dado cuenta de que debajo de toda esa gran, si quieres, sorprendente crisis de choque de armas, había niños, había ancianos, había civiles, mujeres, también gente indefensa, incapaces de incluso conseguir algún tipo de protección. No se les advirtió lo suficiente. Sufrieron extremadamente y realmente. Estaban indefensos ante este salvaje ataque a Gaza. Se mostraron las fotos de algunas de las heridas causadas por el fósforo blanco a algunas personas, en Londres, mientras lo utilizaban durante los ataques a Gaza el año pasado. Y aquí vemos cómo reaccionaron. Es horrible. Oh, Dios mío. Oh. ¿Qué es eso? Sí. Sí.
En este país tenemos mucha más conciencia de los efectos de las bombas incendiarias por la Segunda Guerra Mundial. Sabemos de qué va todo esto y te puedo decir que es aterrador. Fue una de las acusaciones más grandes, desde mi punto de vista, contra Israel. No solo la invasión de Gaza, sino la forma en que se llevó a cabo. Y hubo acusaciones de que se empleó una fuerza desproporcionada en el grueso de la operación, incluyendo el uso de fósforo blanco, que está prohibido en actos de guerra, especialmente en zonas altamente pobladas, y de dardos como uñas que salen disparados hacia los civiles y sus pertenencias. Y las acusaciones dijeron que estas armas se habían utilizado estrictamente en zonas altamente pobladas. Lo que Israel hizo inicialmente fue negar que utilizaban fósforo blanco, porque si lo hacían, iba contra las convenciones internacionales que prohibían utilizarlo contra la población. Ahora bien, lo utilizaban en sus combates porque producía humo. Las fuerzas defensivas israelíes no utilizan ningún arma contra los civiles. Las municiones en cuestión se utilizan como pantallas de humo en el campo de batalla, así como lo hacen los países occidentales. Israel lo negaba y después resultaba muy difícil continuar negándolo, cuando teníamos una cobertura que mostraba cómo se utilizaba el fósforo blanco. El uso de fósforo blanco no es ilegal. No es un arma prohibida, pero no se puede, no se debería y no se debe utilizar en zonas pobladas por civiles. Y el ejército israelí lo hizo. Lo utilizaron repetidamente. Y en el centro de la ciudad de Gaza y otras zonas donde vivían civiles. Era indiscriminado. Se repitió. Creo que esto se encuentra entre los crímenes de guerra que reconoce la ley internacional, de que los altos mandos deberían hacerse responsables. Hablando del fósforo blanco, creo que incluso los aliados de Israel dijeron basta y se pusieron a tal intensidad. Estaba muy claro que estas armas se usarían para herir y dañar a los civiles y también sus pertenencias. La pregunta que debía responderse era ¿cómo era posible que los israelíes llevaran a cabo esta ofensiva sin pensar un poco en el impacto humanitario? La respuesta a esta pregunta estaba en parte relacionada con el trato a los palestinos como el otro, y en parte con la sistemática deshumanización de los palestinos. Este hecho tomó forma en las prendas que se pusieron de moda. Me sentí muy decepcionada cuando vi las camisetas. Sentí que los palestinos habían sufrido tal humillación y mantenían su fuerza y su dignidad, aunque se había hecho algo para mostrarles una falta de respeto, como si no fueran seres humanos. Y no entiendo cómo un ser humano puede hacer eso a otro. Así es como la corona británica actuó para advertir a la gente que Dios puede hacer, de algún modo, menos daño que los humanos y que podrían ser perseguidos como animales salvajes. Y esa es también la mentalidad de los israelitas. En lo referente a la legalidad, no creo que sea necesariamente ilegal en lo que concierne al Reino Unido o a la ley israelí. No creo que sea ilegal. Creo que es aceptable globalmente hablando y es de nuevo indicativo del estado de ánimo de Israel y muestra que el trato que Israel da a la vida palestina no es el mismo que da a la vida israelí. ¿Qué clase de sociedad, qué clase de mentalidad hace una camiseta que dice una bala puede matar 2 palestinos? ¿Qué clase de sociedad coge a sus niños pequeños y les pide, como en 2007, que escriban en los misiles a los niños árabes? Esto es un regalo de los niños israelíes. ¿Qué hace eso en las mentes de los niños israelíes? Que está deshumanizando a la gente que no es israelí. Cuando la gente piensa que es aceptable que haya camisetas con imágenes de mujeres embarazadas que pueden ser asesinadas con un arma israelí,
No tengo palabras. Lo que se muestra es que las fuerzas defensivas israelíes, en realidad, están intentando llevar a los soldados a un estado mental en que vean a los palestinos como objetos. Cuando dejan de pensar en ellos como seres humanos, como hombres, mujeres y niños que intentan proteger a sus familias. Quiero decir, cuando nos quedamos con estadísticas, con una broma o simplemente con un objetivo. Entonces realmente el mundo debe empezar a preocuparse. Creo que debería de juzgarse a Israel por esto. Esta es la guerra más justa que hemos hecho, que hemos realizado. La más justa. Lo que estamos haciendo en la Franja de Gaza, pese a que sea una operación militar muy difícil y cruel. Sobre la masacre de Gaza, Tzipi Livni dijo, fuimos salvajes. Fíjate, dijo, fuimos salvajes en Gaza. Y yo pensé que era algo bueno. Y entonces dijo, después de la masacre nos portamos como hooligans. Lo consentimos. ¿Quieres ser salvaje? Sé salvaje. ¿Quieres actuar? Actúa como un hooligan. Y después, paga el precio. Debes ir a la cárcel. Vi un terrible sufrimiento en el asunto. Lo he visto en Vietnam. Lo vi en la jungla de Borneo. He visto crímenes de guerra y pensaba, esto está totalmente fuera de contexto. ¿Cómo tal bombardeo, usando armas absolutamente ilegales, en una ciudad altamente poblada? Es impensable. Es un genocidio. Los israelíes no se acercaron a Gaza con la intención de acabar con la población. No hicieron eso. Usar el término genocidio es provocador y erróneo. No había nadie más sincero al decir que entendía lo que les sucedió a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora mis sentimientos han cambiado porque lo que están haciendo en Gaza es lo mismo que les ocurrió a ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso es inaceptable. Aquí en Trafalgar Square, los sionistas se juntaron para apoyar la acción de Israel en Gaza. Los medios de comunicación escritos tuvieron total acceso para cubrir la manifestación. La prensa televisiva recibió un trato completamente diferente. ¿Televisión? ¿Press TV? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Vale, vale. Espera, espera. Las condiciones impuestas a la prensa televisiva, las molestias que se tomaron antes de que los judíos salieran de la plaza, hizo que el punto de vista de la gente fuera por ese camino. Bueno, como cristiano soy defensor de que Israel actúe así para defenderse, y realmente pienso que como cristiano debo apoyarles. ¿Qué piensas sobre la defensa de los palestinos? Yo no veo que eso sea una pregunta relevante, para ser sincero. Los defensores de los israelíes parecían estar en un estado de negación y de inversión de los hechos, sugiriendo que lo que les estaba sucediendo a los palestinos en realidad les estaba sucediendo a los israelíes. Creo que esta es una guerra que ha crecido de forma desproporcionada. Un lado está apuntando a civiles y solo a civiles. ¿Es el israelí? No, es el palestino. Son quienes están apuntando a civiles. El otro lado está apuntando a terroristas. Y el 80% de las veces aciertan. No hay lado palestino. No diga eso, no diga eso. No hay lado palestino. No está bien decir eso. No, no es verdad. Soy muy israelí y ansío mucho que haya paz. Si eres israelí, lo que estás diciendo es una absoluta vergüenza. Habéis masacrado a cientos de niños, ¡a cientos de niños! ¿Y sabes qué? Ni siquiera es vuestro país. ¡Lo robasteis! ¡Lo robasteis! ¡Terrorista! ¡Terrorista! ¡Terrorista!
9 meses después de que la operación israelí en Gaza hubiera acabado, salió un informe de una comisión de las Naciones Unidas que condenaba a las acciones israelíes como crímenes contra la humanidad. La puntilla de la historia para Israel es que el autor del informe es Goldstone, un judío sionista. El informe Goldstone en realidad trataba el asunto de los crímenes de guerra y por eso Israel hizo todo lo posible por obstaculizar su salida. La segunda razón por la que Israel estaba muy obsesionado con ello es que fue obviamente elaborado por un organismo neutral. Goldstone es un juez sudafricano de orígenes judíos, así que no podían acusarle de discriminación hacia ellos, que es lo que hacían contra cualquier otra persona de las Naciones Unidas. Hemos llegado a la conclusión, en base a los hechos que nos hemos encontrado, de que hay fuertes evidencias para afirmar que Israel ha violado numerosas veces las leyes internacionales, la ley humanitaria y la ley de los derechos humanos durante las operaciones militares en Gaza. La misión concluye que se han cometido crímenes de guerra y que posiblemente las fuerzas defensivas de Israel hayan cometido en algunos casos crímenes contra la humanidad. El informe de Goldstone decía que no había ninguna duda de que Israel había apuntado a la población civil y que ciertamente habría usado armas prohibidas. Y que la desproporcionada cantidad de niños que habían muerto de acuerdo con el informe de Goldstone quería decir que los israelíes no se preocupaban por los niños palestinos y que en realidad era una acción deliberada para crear terror. Criticaron a Israel por los crímenes que habían cometido y los crímenes contra la humanidad y, en mi opinión, criticaron injustamente a Hamás. Antes de condenar a Hamás, quiero saber qué le aconsejarías tú que hicieran. ¿Llegar a un acuerdo? Estaban por la labor. ¿Dejar de lanzar misiles? Dejaron de lanzar misiles. Hicieron todo lo que pudieron, pero se les pedía que se quedaran quietos para morir. Y yo no creo que nadie tenga ninguna obligación moral o legal de morir. Las críticas a Hamás tenían que ver con el lanzamiento de misiles a Israel, algo que la mayoría de la gente podría considerar que está mal, pero que a los ojos de la misma no se consideraría como crímenes de guerra. La razón por la que se hizo dicha equiparación fue debido a la presión israelí y a la norteamericana. Así que hubo una especie de ingenio político por parte de Goldstone. Decidió equilibrar la balanza, identificó las acciones de Hamás como algo que mucha gente vería como defensa propia y las acciones israelíes como algo que verían agresivo. Obviamente había una situación de un absoluto desequilibrio militar, un fuerte desequilibrio militar en una situación absolutamente desequilibrada, donde tenías a gente retenida o altamente concentrada en campos de concentración. En ese momento eso era la Franja de Gaza, así que francamente los ataques con misiles no tenían nada que hacer contra el Estado de Israel. ¿Cuáles fueron los ataques con misiles? ¿Dónde hicieron daño? En la guerra de los 22 días, hubo 3 civiles israelíes muertos y los organismos internacionales señalaron en su exhaustivo informe sobre los 22 días de destrucción que una casa quedó casi totalmente destruida. Esto no suena a amenaza devastadora. No explica por qué no hubo daños físicos en infraestructuras, a menos que lanzaran petardos y velas de té. Tuve una conversación muy interesante con la persona, con el jefe de prensa israelí que trata con los periodistas extranjeros. Mientras iba a la oficina de prensa, venía detrás de mí con los restos de un misil Qassam. Me miró y me dijo, ¿ves ese misil? Y yo dije, sí. Y él dijo, es un misil Qassam. Y yo dije, sí. Y él dijo, mierda, ¿verdad? Y yo dije, sí. Y entonces él dijo, es mierda, porque está hecho a mano. Y como está hecho a mano, es por lo que nosotros bombardeamos casas. Ahí está el jefe de prensa del gobierno, que trata con periodistas extranjeros en Israel, diciéndome más o menos que llevamos a cabo crímenes de guerra porque los misiles que se lanzan están hechos a mano. Por eso bombardeamos casas.
Esta guerra terminó con unas bajas de 14.000 personas en una parte. ¿Quién ganó esta batalla y puso fin a la guerra? Desafortunadamente, creo que Israel fue quien ganó. Odio decirlo, pero pienso que lo hicieron porque ellos asesinaron unos 1.300 civiles palestinos y se salieron con la suya. ¿Y quién les dejó salirse con la suya? ¿La comunidad internacional? ¿O también los líderes del mundo musulmán que no hicieron nada para evitar que eso sucediera? Así que me duele decir que si no han derrotado a Hamás, han conseguido algunas victorias. No todas las victorias, pero ciertamente han matado a mucha gente y han hecho que Hamás se lo piense dos veces antes de atacarles otra vez. Me duele decirlo, pero no puedo negar lo que está a la vista de muchos árabes. Creo que Israel ganó la guerra. Es cierto que Israel logró cometer una masacre en Gaza y quizás para su integridad es un gran logro. Algo que sin duda es un caso con precedentes en Israel, ser capaz de cometer masacres. Creo que en términos de salirse con la suya, han triunfado donde no lo hicieron en el pasado. Probablemente debido a lo asequibles que son sus masacres a los ojos de la comunidad internacional. Creo que el verdadero perdedor en toda esta historia es el propio Israel. En todo el mundo ha demostrado, una vez más, cómo desprecian la vida de los árabes. Creo que el segundo perdedor fue Obama, porque por primera vez toda esa gente empezó a desilusionarse tras la esperanza. Quiero decir, no quiso hablar, ¿sabes? Eso indica que pueden variar los acuerdos con Medio Oriente. Y Obama no creo que corra el riesgo de hacer lo mismo que Reagan con Sudáfrica, que cortó el grifo de las ayudas y tuvieron que cooperar con Nelson Mandela. Si Obama dijera, vamos a dejar de proporcionar bombas a Israel, despojamos a Israel de armamento, el gobierno de Netanyahu tendría que hacer lo que le pidieran. Creo que al final, por el acceso que tiene el régimen israelí a las fuentes y el control de los medios de comunicación en términos de guerra de medios de comunicación, creo que ganaron. No obstante, ¿sabes? Hay muchos aspectos en cualquier tipo de batalla para conseguir y compartir información. Y creo que como resultado de esa crisis y el dolor que estaban padeciendo los palestinos, mucha gente empezó a preguntarse qué estaba ocurriendo porque estaban horrorizados. La existencia del dominio 3W y el acceso a otros medios de comunicación enseña a la gente que hay mucho más de lo que pueden ver en la BBC o en la CNN y provoca una gran oleada de opiniones más fuertes de lo normal a favor y en solidaridad con lo que los palestinos estaban padeciendo. No creo que nadie ganara. Creo que ambas partes perdieron. Y creo que ambas partes hicieron cosas que probablemente ellos, sus hijos, sus nietos, lamentarán. Y creo que el continuo conflicto en esa parte de Medio Oriente tiene repercusiones a nivel mundial, no solo allí, sino por todo el mundo. Es una especie de conflicto a nivel mundial. He escuchado decir a algunas personas, no habría ninguna diferencia aunque los palestinos y los israelíes se hicieran amigos mañana. No habría ninguna diferencia. Creo que sí la habría. Yo soy una de esas personas que rezan para que así sea. No es cuestión de quién ganó, aunque tengo que decir que los palestinos han emergido con una dignidad, con una fuerza, y se recuperarán. Creo que si no hay una intención política por parte de los israelíes, de los americanos, de los palestinos, no habrá paz. La gente ansía la paz. Es uno de los mayores problemas que hay por todo el mundo. En Bagdad, en Afganistán y en otros sitios como Yemen también. Así que el problema de Medio Oriente tiene que resolverse. Si no se resuelve, habrá más conflictos, habrá más guerras. ¿Y quién saldrá perdiendo? La gente de la zona. Y lo que es más importante, los civiles serán los que estén siempre en el centro del fuego cruzado.